Hola, mi nombre es Willy Ventura y hoy les voy a hablar de lo que es historia de la multimedia y tipos de multimedia. Anteriormente, el cine, los libros, los ordenadores y los teléfonos tenían soportes diferentes y su mezcla, si no imposible, era al menos muy compleja. La multimedia se inicia en 1984. En ese año, Apple Computer lanzó la Macintosh, la primera computadora con amplias capacidades de reproducción de sonido, equivalente a lo de un buen radio AM. Estas características, unidas a que su sistema operativo y programas se desarrollaron en la forma que ahora se conoce como ambiente Windows, propicios para el diseño gráfico y la edición, hicieron de la Macintosh la primera posibilidad que se le conoce como multimedia. La tecnología de multimedia toma auge en los videojuegos a partir de 1992, cuando se integran audio, música, sonido, estéreos y voz, como tanto video, gráficas, animación y texto al mismo tiempo. La principal idea multimedia desarrollada en los videojuegos es que se pueda navegar y buscar la información que se desea sobre un tema sin tener que recorrer todo el programa. Se pueda interactuar con la computadora y que la información no sea lineal sino asociativa. Tipos de multimedia. Dentro de los tipos de multimedia se encuentra la multimedia educativa. Las tecnologías de la información y las comunicaciones en su incesante desarrollo están ocasionando cambios en todas las esferas de la sociedad actual. Y la educación no es ajena al progreso de las tecnologías. Estas se muestran como una necesidad en la evolución de la sociedad, donde los vertiginosos cambios, la ampliación de los conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel continuamente renovada se convierten en una exigencia permanente. Esta herramienta utilizada en la enseñanza facilita el aprendizaje, el desarrollo de las habilidades y distintas formas de aprender. Atendiendo a su estructura, los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en programas, tutoriales de ejercitación, simuladores, bases de datos, constructores, programas y herramientas presentando diversas concepciones sobre el aprendizaje. Dentro de los tipos de multimedia también se pueden encontrar lo que es la multimedia publicitaria. Esta es la actividad que tiene como objetivo anunciar las bondades del producto a través de los medios publicitarios y apoyar así la acción de ventas. Es un conjunto de ideas puestas en marcha para influir de forma dinámica en los consumidores, llevándole mensajes inherentes a las ventajas y beneficios del bien o servicio anunciado, con el fin de activar sus decisiones de compra. La publicidad tiene por esencia comunicar y motivar a los consumidores con argumentos convincentes y razonables acerca de la conveniencia de adquirir los bienes o servicios ofrecidos en el mercado. Saludos buenas, soy Jan Wenzel Coreus, el cual estaré hablando de la multimedia comercial, multimedia informativa y los tipos de medios. Cuando hablamos o cuando escuchamos que dicen o que hablan de la multimedia comercial, esto interfiere al área de los comercios, ya que cuando escuchamos lo que es algo comercial es algo comercial, por así decirlo. Entonces, la multimedia comercial se encarga de informarnos en un sentido, ya sea que si queremos comprar algo, podríamos tomar el ejemplo de que si necesitamos comprar algunas cosas o nosotros tenemos algún tipo de comercio en el cual queremos publicarlo para que nuestro cliente o aquellas personas que posiblemente estén viendo en algunas páginas web o bases de datos podrán ver esas personas este tipo de comercio que nosotros tenemos o el cual estamos vendiendo o nosotros el cual estamos viendo. Todo eso influye. En la multimedia comercial posiblemente cualquiera podríamos decir que podría incluirse a esto, ya que esto es algo internacional, el cual cualquier persona que esté interesado, que podríamos decir que siente que es necesario de hacer esto, podría realmente hacer sus publicidades ya que podríamos decir que en el mundo actualmente la tecnología está muy avanzada. Podríamos decir que esto es también mucho más fácil para que todos puedan realmente tener un comercio o utilizar la multimedia para ampliar su comercio. Cuando hablamos de lo que es la multimedia informativa,
que es algo que vemos a diario, las 24 horas del día. La multimedia informativa es la que nos informa, ya sea por vía de noticias o por o algunas cosas que estamos viendo, algunos hechos o sucedidos, que realmente nosotros los seres humanos nos gusta ver muchas cosas, ya también lo vemos igual que hacemos lo mismo casi que en la multimedia comercial, que es ver lo que está sucediendo. Lo único es que la multimedia informativa nos informa sobre los hechos, lo sucedido ya en otros países, ya sea nacional o internacional, por así decirlo. En la multimedia informativa nos informamos, como ya dije, ya también en los medios que nos informamos, podría ser por correo electrónico, Twitter, CNN, ya por diversas otras plataformas que podríamos darnos cuenta. Esto es, así mismo como estuve diciendo, es lo mismo que es la misma multimedia informativa. Entonces, cuando hablamos de los tipos cuando hablamos de los tipos de medios, ya los tipos de medios de multimedia, podríamos decir que esas son ya los medios que utilizamos como correo electrónico, como estuve diciendo anteriormente, YouTube. Podríamos tomar algunos ejemplos en el cual tenemos un negocio y tenemos un negocio, vamos a decir, de ventas de zapatos. Entonces, con la multimedia, nosotros, ya sea por video, gráfico o algún tipo de imagen, podríamos demostrarle a aquella persona realmente a qué nos dedicamos, qué es lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo, qué tipo de comercio, precios, entre muchas cosas más. Eso es lo mejor que podríamos decir que fue inventado por el ser humano, ya que Dios le dio la capacidad para que lo hiciera, y fue algo muy, podríamos decir, sino es algo muy importante, necesario, nos facilita la vida. No tenemos que ir desde un lugar hacia otro para saber realmente o para ver algo que necesitamos, ir tan lejos para averiguar el precio. Simplemente con nuestra tecnología, entrando ya sea a nuestras páginas, ya sea Twitter, entre muchas otras páginas web que existen, ya eso nos facilita la vida mediante videos, mediante gráficos o imágenes que estemos viendo. Ya estuve diciéndole esas tres tipos de multimedia, que son multimedia comercial, multimedia informativa, y los tipos de medios que se utilizan. Hasta aquí, que pasen buen día. Muy bien, entonces yo le voy a explicar un poco en cuanto a las características de las imágenes multimedia y su modo de uso. Vamos a decir que una de las características que ella tiene son que los sistemas multimedia pueden usarse en controladores de computadoras. También los sistemas multimedia están integrados a través de circuitos. También se dice que la información de cada uno de ellos pueden representarse digitalmente, y la interfaz para cada una de ellas al final de los medios puede ser interactiva. Otras características entre el hardware y el software de los sistemas multimedia son que algunos componentes tienen unos sistemas que funcionan correctamente. Por ejemplo, los dispositivos de captura, como son las cámaras de video, la grabadora de sonidos, los micrófonos de audio, etc. Otros dispositivos de entrada, como por ejemplo son los sensores táctiles, los dispositivos de entrada, CD-ROM, disco duro, etc. Otros también son las redes de comunicación, como por ejemplo son los interfaces de internet. Otro sistema de informática, como por ejemplo es el escritorio de multimedia o estaciones de trabajo. Otro dispositivo también de visualización, como por ejemplo los altavoces de alta calidad, de CD, los HTVD, los CVGA y los monitores de alta resolución. Cada característica significativa de cada sistema multimedia
tienen algunas funciones principales, como por ejemplo la unidad central de procesamiento, que es el CPU. Otro también que tiene una gran capacidad de almacenamiento, etc. También le voy a hablar un poco de los usos. Sabemos que es conveniente utilizar la multimedia cuando las personas tienen acceso a la información electrónica en cualquier ámbito. Se dice que mejora las interacciones entre los empresarios y los clientes, y también para la globalización de dicho mercado. La multimedia es algo muy importante y le voy a dar unos ejemplos de el uso de cada uno de ellos. En los negocios, las aplicaciones de multimedia en los negocios influyen en las representaciones y capacitaciones de mercadotecnia, publicidad y unas demostraciones de productos en las bases de los catálogos de las comunicaciones en la red, como son a través de video y voz y conferencia a través de la multimedia o una red LAN. Otra parte también es que la vemos en las escuelas. En las escuelas son lugares donde uno necesita más porque causa cambios radicales en los procesos de enseñanza para todos los estudiantes y los aprendices, y no limita las enseñanzas y los métodos que se usan para tal. La multimedia en los lugares públicos, como en los hoteles, en estaciones de trenes, centros comerciales, museos, tiendas. Esta multimedia está disponible independientemente de los kioscos o proporcionar la información y la ayuda de estas. En las instalaciones, la demostración tradicional de personas con puestos de información agregan un valor para trabajar 24 horas de forma cómoda y segura. Y por último, en la realidad virtual, en donde la multimedia de la tecnología y la intervención creativa convergen y se encuentran en la realidad virtual o por VR, que se llama Virtual Reality. Los lentes de cascos, guardianes especiales y extraños efectos humanos interactúan colocando dentro de una experiencia dentro de la vida misma. La realidad virtual requiere grandes recursos que componen para ser más realista. En su cibernético está hecho de miles de objetos para ser dibujado en el espacio tridimensional. Entre ellos tenemos los objetos que se describen con mayor facilidad y resolución para llegar un buen mensaje dentro de dicha realidad virtual. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Luzmar y en esta ocasión les estaré hablando sobre lo que son las herramientas multimedia. Que estas no son más que los datos o servicios que utilizamos combinados junto con lo que con lo que son los contenedores digitales. Algunas herramientas de multimedia que solemos utilizar son lo que son los textos, los videojuegos y los gráficos. También tenemos algunos archivos como los Blu-rays, como Amazon Prime, videojuegos, videoconsolas, páginas web, presentaciones educativas, tales como son las diapositivas. Tenemos lo que son los espectáculos interactivos e incluso servicios streaming como son Netflix y Amazon. Son ejemplos de aplicaciones. Son ejemplos de contenedores y presentación multimedia. Un archivo o presentación multimedia es también la proyección, producción o interacción con todos estos medios en conjunto. Cuando hablamos también de lo que son los contenedores multimedia, los contenedores digitales no son más que multimedia donde combinamos lo que son los textos, los audios y los gráficos, el cual se utiliza por un medio de dispositivo, ya sea una computadora o una consola de videojuegos.
Buenas, mi nombre es Wellington Peguero y en esta oportunidad estaré hablando de lo que son los software de creación multimedia. Para empezar, podemos decir que un software de aplicación multimedia es un determinado tipo de software de aplicación que está formado por herramientas de alto nivel para la creación de plataformas, presentaciones interactivas, en general cualquier tipo de contenido multimedia. Este tipo de software tiene comandos de manera sencilla, muchas veces disfrazado en iconos, en conceptos simples, cosa que se haga fácil de entender para el usuario. Podemos decir que el software multimedia más utilizado o que con más frecuencia utilizamos es PowerPoint para realizar presentaciones interactivas, intermedias, etc. Sabemos que existen 5 clasificaciones de software multimedia, en los cuales está el software de edición de video, el software para la grabación y edición de audio, el software para mapas de bit, el software para edición de imágenes vectoriales y por último, pero no menos importante, el software de utilidades. El software para la edición de video es un software con una actividad actualmente muy movida, muy recorrida. Podemos decir que en la antigüedad la creación de un video empresarial era algo complicado, algo difícil de hacer. Pero gracias a este tipo de software se ha vuelto algo tan fácil que cualquiera puede decir que lo tenemos en la palma de la mano. La edición de un video no es más que la modificación, cambio, montaje, alteración, etcétera, de un conjunto de imágenes en movimiento. ¿Para qué? Para realizar algo más profesional o de manera más interesante para el que lo ve o el usuario, en pocas palabras. Vale la pena mencionar que en la actualidad los servicios en línea han tomado mucho campo en lo que es la edición de videos, ya que se han hecho populares por su accesibilidad, facilidad de uso, entre otros. Sin olvidar que no se necesita descargar ninguna aplicación, ningún software, lo que ayuda más con el espacio. Algunos ejemplos en la plataforma ya de Windows de lo que es la edición de videos es Mobile Make, Pinnacle Studio. Ya para iOS podemos tener a Mobile Make, a Movie, a Pinnacle Studio igual. Ya en la parte de Android tenemos a V3, etc. Sin obviamente olvidar lo que es nuestra Mac o MacBook, tiene iOS, donde podemos encontrar a Final Cut. En el ejemplo que pongo a continuación, podemos ver la pantalla de Final Cut, donde se puede ver la selección de líneas del tiempo, algunos paneles de inspección en una vista previa. Los software para la grabación o edición de audio. Primero debemos mencionar que se llama grabación de audio a la acción de captar con un dispositivo digital una secuencia de sonidos para de manera posterior poder reproducirlos nuevamente. En cambio, le damos edición de audio a la acción de manipular, modificar u alterar algún sonido digital mediante una herramienta llamada editor de audio, para posteriormente tener algo más profesional, algo más factible, algo más bello para escuchar. En todo caso, debemos recordar que no existe muchas veces una buena edición, sino más bien un buen micrófono. ¿Qué quiere decir esto? Que no es más factible, más fácil comenzar con una buena grabación para posteriormente cambiar a lo que sería una gran edición. En los ejemplos para lo que son los software de edición y grabación de audio, tenemos en primer lugar a Windows con Audacity, que es conocida como la aplicación o el software por excelencia para esto. Allá en iOS tenemos a Kinvoice, en Android tenemos a Google Keep y obviamente ya lo que es iOS o para las MacBook tenemos Audacity. En el ejemplo que les pongo a continuación podemos ver nuestra pantalla de Audacity en un trabajo de 4 pistas
de audio. Software para la edición de mapas de bit. Primero hay que saber que los mapas de bit son aquellos que se basan en la edición de gráficos o de puntos, en otras palabras, píxeles. Esto suele ser más utilizado o conveniente ya para lo que son la edición de fotografías. También se utiliza muchas veces para lo que es la creación o la formulación de la parte de interfaz de usuario, diseños web, etc. Ya lo que son los software para lo que son la edición de mapas de bit, tenemos los software de edición de mapas de bit. Tenemos para Windows Adobe Photoshop, para iOS tenemos a Pixomatis, en Android tenemos a lo que es Adobe Photoshop o Piscal, en Mac o iOS tenemos lo que es Adobe Photoshop. En la pantalla o la imagen que le ponemos a continuación podemos ver una captura de pantalla de la app Pixomatis, donde se puede ver una edición en dos planos. Primer plano borrador y segundo ya en el plano de cambios. Software para la edición de imágenes vectoriales. Primero debemos saber que las imágenes vectoriales son imágenes basadas en fórmulas matemáticas que no se pueden dividir en unidades mínimas como son los píxeles o los bits, sino en manchas, líneas de color, etc. Este tipo de imágenes se construyen a partir de vectores, que son objetos definidos por una serie de puntos que pueden modificarse. Recordando nuevamente que se dicen puntos, pero realmente son líneas, ¿cómo explico? O sea, no son directamente puntos como píxeles, sino más bien marcas y líneas y ese tipo de cosas. Obviamente, ya para los ejemplos, tenemos en Windows lo que es Inkscape, Adobe Illustrator. Ya en iOS tenemos a Vector for iPhone, en Android Vector Artista, en iOS de MacBook tenemos a Inkscape. En la imagen que tenemos a continuación podemos ver la pantalla de la app Inkscape desde un iPhone con un dispositivo Apple, donde podemos hacer la edición de una imagen vectorial con forma de tiburón. Utilidades. Las utilidades serían ya la última clasificación de lo que son los software de edición multimedia o más bien de creación multimedia. Es importante saber que las utilidades conllevan otras clasificaciones o otras subclasificaciones, en las cuales podemos tener la parte de grabar la pantalla, realizar presentaciones, comprimir archivos, etc. Es importante saber que, por lo tanto, para hablar ya de aplicaciones o software que van por esta línea de utilidades, debemos dividirla. Por ejemplo, en el caso de compartir grabación de pantalla, en Windows tenemos a Tuber Cache, y en la parte de Android tenemos iOS Screen, que por cierto viene insertada en el iPhone. Y en Mac tenemos lo que es KingsTime. Ya en la parte de conversión de video tenemos obviamente en Windows a Hackbreak, al igual que en iOS, y en Windows está File Spread. Ya para lo que se llama las presentaciones tenemos la aplicación o el software de Microsoft PowerPoint, que este es accesible o se puede utilizar en cualquier plataforma, es multiplataforma. Y ya para culminar con lo que es el tema de aplicaciones de creación de software multimedia, podemos decir que esta tendencia va en aumento. La parte de hacer videos, crear imágenes, o más bien editar imágenes, realizar o editar cualquier tipo de audio, es algo que en la actualidad está comiendo cada vez más auge, gracias muchas veces a lo que son las redes sociales. Mi siguiente tema sería elementos de un sistema multimedia. El primer elemento de un sistema multimedia es el texto. El texto es la parte básica de una multimedia. Podemos decir que el texto es la comprensión de signos codificados de
y un sistema de escritura que forma una unidad con sentido, muy parecido a lo que es la definición básica de la oración. Dentro de los elementos multimedia del texto podemos encontrar los títulos, los subtítulos, los antetítulos, los cilindros, los ladrillos, etc. Todos ellos tienen una variación diferente en lo que es la estructura del texto. También encontramos los enlaces compuestos con anche text o texto ancho, mediante el cual podemos dar clic e irnos a otra página. Esto lo conocemos como hypervínculos. Otro elemento que es bastante importante y cada vez coge más auge son las imágenes. Podemos decir que el contenido multimedia que en la actualidad está teniendo más auge gracias a las redes sociales son las imágenes. Las imágenes utilizan mucho lo que es el fotoperiodismo para la información. Generalmente las imágenes van junto a un texto, a un elemento o algo básico importante. Tenemos que saber que las imágenes se clasifican en imágenes de bit y imágenes vectoriales. Las imágenes de bit son más usadas para son las fotografías y las imágenes vectoriales son más utilizadas lo que son los mapas, dibujos artísticos, etc. Otro elemento multimedia que cada vez coge más y más auge son los videos. Sabemos que un video no es más un conjunto de imágenes en movimiento. Los videos en la antigüedad se hacían de manera analógica, pero gracias a la tecnología que tenemos hoy en día podemos decir que están haciendo de manera digital. Dice un gran amigo y colega multimedia que los videos son el oro de la multimedia, ya que componen lo que son los textos, las imágenes y el sonido. Entre los formatos de video podemos encontrar los informativos, los whiteboard, los illustration, los 360, los motion graphics, etc. Audio y video. Otro elemento que hoy en día está tomando más y más auge es la creación, o más bien los audios. Sabemos que un audio es el arte de crear y organizar sonidos y silencios, respetando principios fundamentales de la melodía y la armonía con el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanimánicos. Nunca antes el sonido había tenido tanta importancia como ahora, ya que no solamente podemos escuchar las radios, sino también podemos escuchar cualquier tipo de música de las redes sociales, no sé, a través de un comentarista, televisión, etc. La infografía. Este es un elemento de la multimedia que es un tanto no tan conocido, un tanto no tan relevante, pero que está ahí. Este es un conjunto de elementos contenidos en imágenes, videos, textos que nos sirven para la información. Es como como decía un compañero, la infografía es un periódico multimedia en el cual podemos ver textos, como dije anteriormente, e imágenes de maneras animadas. Dicho esto, doy gracias por su atención y espero que mi video le haya sido de interés y más que todo eso, que hayan aprendido algo. Paz y amor.